Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Qué gozo, qué alegría es estar nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Quisiera hacer algo. ¿Qué tal si se pone de pie y le da un abrazo cordial al que está a su lado? Pero sonría, Cristo le ama. Dígale qué bueno que estás en la casa del Señor, con alegría. Bendiga el corazón del que está junto a usted. Pero sea intencional, salga de su lugar y vaya a saludar, Gloria a Dios. Dice el Salmo 133, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir con esta serie que el pastor ha estado ministrando a nuestros corazones a través de un recorrido hermoso. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Pero antes que nada quiero tomar un minutito para decirle gracias a Dios primeramente y a todos y cada uno de ustedes por estos 4 años que nos han regalado. Ha sido un tiempo hermoso poder conocer hermosas personas como lo son todos y cada uno de ustedes. Gente que ama al Señor, gente que sirve al Señor. Dios ha dispuesto que nosotros salgamos. No porque nos corren, yo sé que no quieren a los argentinos acá, pero mi hermana Marta se queda en representación, gloria a Dios. Sí. Sino porque Dios nos ha llamado a ir a otro ministerio y damos gracias. Y esto ha sido una constante por más de 30 años con mi esposa. Hemos servido al Señor en diferentes congregaciones y damos gracias porque ahora Dios ha abierto una puerta. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos para allá. Pero vamos a seguir visitándolos. Amén. Siempre y cuando haya tacos, espero que Oscarito siga haciendo esas taquizas para estar acá. Así que si él no está por acá, se lo hacen saber. Que cuando haga taquizas me invite. Y acá vamos a estar. Bueno, ¿qué les parece si abrimos la Biblia en Génesis capítulo 21? Génesis capítulo 21. Y hoy vamos a estar hablando sobre promesas cumplidas, basado en el capítulo 21 del 1 al 7. Y me voy a permitir leer rápidamente en el nombre del Señor este pasaje de la Escritura, pero les voy a pedir que lo mantengan abierto, ahí el texto abierto, porque vamos a ir paso a paso desarrollando el mensaje. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Presta atención a eso. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Vuelvo a repetir, recuerde esto también. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Oremos. Padre, gracias quiero darte por la oportunidad que me brindas de estar aquí en tu casa de oración, y pido y ruego que sea portador de buenas nuevas. Bendice a este siervo inútil, me escondo detrás tuyo para que seas tú visto y oído. Que tu palabra no regrese vacía, que caiga en terreno fértil y que esa semilla sembrada el día de hoy prospere al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y como dijo mi hermana, Padre, que lo que usted vino a buscar, hermano, amigo, amado, se lo lleve consigo. Dios, haz un milagro, haz una obra especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Promesas cumplidas. Esto me hizo pensar un poco sobre un dicho popular que dice: el que espera, desespera. El que espera, desespera. Y ese dicho popular se aplica muchas veces para situaciones en las cuales muchos de nosotros nos hemos encontrado sumergidos o sumidos.
esperando algo, esperando el cumplimiento de algo, esperando que algo se realice, esperando que algo suceda. Pero cuando eso comienza a pasar, cuando estamos involucrados en esa situación, puede llegar la impaciencia, puede llegar la frustración e incluso el desánimo. Si lo que estoy esperando o lo que usted está esperando que se vea cumplido no se realiza, puede llegar la incertidumbre y también la angustia. A muchos de nosotros nos ha pasado que en momentos como esos viene un hermano, un amigo bien intencionado y nos dice: ten paciencia, Dios te ama, Dios es fiel, Dios no se ha olvidado de ti, confía en Él, descansa en Él. Y todas esas frases tan hermosas que tienen el propósito de alentarnos y ayudarnos a pasar el momento tal vez difícil en algunas instancias. Son buenas intenciones, la gente quiere alentarnos y expresa esas frases con amor, con aprecio, con cariño. Sin embargo, aún a pesar de la buena intención que esas frases puedan tener, la incredulidad puede ganar terreno en nuestras mentes. Nuestra fe comienza a ser desafiada. Y podemos en algún momento tener la mala idea de querer ayudar a Dios, como le pasó a Abraham y a Sarai, ¿verdad? Y ustedes ya conocen la historia, el desenlace. El pastor lo graficó de una manera tan clara que no es posible entender todo lo que sucedió, pero con Abigail y Ismael y en fin, ustedes ya conocen la historia, no lo voy a repetir. Pero ellos cometieron un error. ¿Por qué? Esperaron y desesperaron. Al ver que la promesa del heredero no se cumplía, decidieron darle una manito a Dios. Durante los pasados domingos, repito lo que dije hace unos instantes atrás, el pastor Esteban nos ha llevado a través de las Escrituras e hizo un recuento hermoso de toda la historia de Abraham y de Sarai. Una historia atrapante, una historia por demás interesante, que nos permite ver que a través de los años, tal vez ellos sin saberlo, hizo que estuvieran en medio de una batalla de fe, peleando una batalla de fe. Dios en el capítulo 12 de Génesis le dice: deja tu casa, deja tu parentela y marcha. Vete a la tierra que te he de enseñar. Él tenía que dejar sus afectos, sus apegos. Le prometió hacer de él una nación grande. Le prometió también bendecirlo y prosperarlo. Pero también le aseguró que le iba a dar un hijo, un heredero. ¿Cómo voy a yo esperar un heredero si no tengo hijos? El único que tengo, le dijo Abraham, es Eliezer de Damasco. Él no va a ser tu heredero, sino que uno que salga de tus entrañas. Génesis capítulo 15 del 1 al 4. Dios le dijo que le daría descendencia. Sin embargo, el tiempo fue pasando y la promesa no se cumplía. Cuando usted lee las Escrituras, le animo a que lo lea, le animo a que lo haga, de ser posible diariamente. En sus páginas preciosas encontramos el plan perfecto de salvación revelado para el hombre pecador, pero también en medio de sus páginas encontramos hermosas y grandes promesas. Según 2 de Pedro capítulo 1, del 20 al 21, dice Dios que la Biblia es la palabra inspirada eterna que Él le dio a los hombres. Mientras que en el capítulo 5, versículo 39, cuando Jesús habla con los fariseos, le dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, el Redentor. Y con respecto a las promesas que encontramos en la Biblia, un hombre llamado Everett Storms pasó 1 año y medio estudiando la palabra, enumerando todas las promesas y llegó a contar 8.810 promesas, de las cuales
7.487 son promesas de Dios a nosotros. Me detengo un segundo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas promesas en tu vida se han cumplido y cuántas todavía faltan por cumplirse? Muchas, gloria a Dios. Pero muchas también se han cumplido, ¿verdad? ¿Podemos dar gloria a Dios? En otras palabras, este hombre se puso a estudiar y descubrió esto que creo nos tiene que llenar de aliento y de esperanza. Ahora, cuando yo hago este recuento, puedo ver que de las promesas hechas por Dios, la que le hace a Abraham y Sarai debe ser una de las más relevantes que encontramos en el libro sagrado, en la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Por el impacto que su cumplimiento iba a causar en la vida de Abraham y el resto de su familia, y por el alcance de esta promesa sobre el futuro mismo del mundo, del ser humano en general. ¿Por qué digo esto? Porque de Isaac nacería Esaú y Jacob, y de este último, me refiero a Jacob, sería el linaje divino a través del cual nacería Jesucristo. Por eso cuando hablamos de promesa divina, déjeme decirle algo. Las promesas de Dios no dependen de lo que vemos, sino de su carácter inmutable. Porque posiblemente lo que vemos a nuestro alrededor nos va a descorazonar, nos va a desanimar, nos va a desalentar, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros tenemos, por causa de la impaciencia misma, la inclinación a mirar lo que sucede alrededor. Esto me recuerda hace muchos años, nosotros estábamos en el ministerio y estábamos pasando un momento bien difícil. Y una hermana del Ecuador la llamó a mi esposa y le dijo algo que se nos quedó grabado en la mente. No mires la tormenta que está frente a ti, sino que vislumbra el amanecer que viene sobre de esa tormenta. ¡Wow! Me recuerdo que mi esposa llegó, me contó eso y nos animamos uno al otro y oramos y dimos gracias a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque las promesas de Dios no dependen de lo que vemos, sino del carácter inmutable de Dios. Aunque pase el tiempo, Dios se mantiene fiel a su palabra. Dios se mantiene fiel a su palabra. Y debemos recordar eso. Cuando nos encontremos pasando un momento difícil, cuando estemos esperando algo, cuando algo no se cumple, ya sea una enfermedad, ya sea un trabajo, ya sea una situación con un hijo, con la esposa, con el esposo, hermano querido, amigo, piensa en esto. Posiblemente lo que ves alrededor te dice lo contrario, pero Dios sigue siendo Dios. Porque Dios no cambia, porque Dios no miente, porque Dios no se arrepiente, porque Dios todo lo que ha dicho lo va a cumplir. ¿Estamos ahí? ¿Podemos decir gloria a Dios? Entonces déjame decirte algo para empezar. El primer punto que me gustaría tratar en esta hora. La fidelidad de Dios en su tiempo perfecto. En otras palabras, la fidelidad de Dios se manifiesta en un tiempo perfecto, dentro de un marco de perfección. Porque el Dios que promete es un Dios perfecto. Es un Dios perfecto. Al decir esto, estoy destacando dos aspectos importantes del carácter de Dios. Primero, su fidelidad, su carácter inquebrantable para cumplir sus promesas. En el libro de Lamentaciones, el profeta dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Es inagotable. Grande su fidelidad. Y cada mañana se renueva. Cada mañana se renueva. Cada mañana se renueva. Cada mañana. Y si tú y yo estamos hoy aquí es porque la gloria del Señor nunca deja de ser y porque las promesas de Dios se cumplen y porque Dios en su grande fidelidad ha renovado su misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. Gloria a Dios. Segundo, su tiempo perfecto. Y esto hace referencia al concepto del tiempo de Dios, al Kairos de Dios. Esa palabra griega implica el momento oportuno o el tiempo señalado por Dios,
Dios nunca se apresura, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. No en tu tiempo, no en mi tiempo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y esto difiere enormemente del tiempo cronológico de los hombres. Dios actúa en un ámbito y espacio de tiempo diferente al nuestro. Él se mueve y obra en medio de lo infinito, mientras que el ser humano es un ser finito. El texto dice, vayamos al texto, tal como el Señor lo había dicho, actuó en favor de Sara. Visitó a Sara, se acordó de Sara e hizo lo que había prometido. Un año antes, en el capítulo 17, Dios le promete que para esa fecha iban a ser heredero, que para esa fecha se iba a cumplir la promesa. Iban a ser el hijo del pacto. Iban a ser el hijo con el cual Dios haría un pacto. No Ismael, ese no era el hijo de la promesa. No, Isaac. Y el nacimiento de Isaac no era producto del actuar providencial de Dios, sino el resultado de la promesa de Dios hecha a Abraham 24 años antes. Haré de ti una nación grande y vas a tener heredero. Y tu generación, tu linaje se va a multiplicar como las estrellas del cielo. Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Ser infiel sería ir en contra de su naturaleza fiel. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es fiel. Estamos ahí. Él no puede negarse a sí mismo. Podemos ser nosotros infieles, nos podemos olvidar de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios es fiel. Y si Dios te ha llamado, si Dios te ha salvado, si Dios te ha hecho parte de su redil, te podrás alejar, pero tarde o temprano Él va a dejar las 99 ovejas y te va a ir a buscar. Y te va a ir a recoger, y te va a traer, y te va a sanar, y te va a restaurar, porque Él te ama. Gloria a Dios. Dios es fiel y su tiempo es perfecto. Dice el versículo 1, se ocupó el Señor de Sara. Él no se había olvidado. Él actuó dentro del marco de su tiempo. El tiempo de Dios no es el nuestro. Él no obra de acuerdo a los límites de tiempo y espacios humanos, como tampoco en base a sentimientos e inclinaciones emocionales. Dios no actúa porque tú eres muy bonito, porque eres muy bueno, porque tienes mucho dinero, porque tienes un estatus social muy alto, porque tienes muchos estudios o porque eres buena. No. Dios actúa en base a su justicia, en base a su fidelidad eterna. Dice que Él no se olvidó de esta mujer. Y podemos estar seguros que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios cumple siempre sus promesas. Josué, dando su último discurso antes de partir con el Señor, dice lo siguiente en Josué 23. Por mi parte yo estoy a punto de ir por el camino de todo mortal. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Mire qué seguridad, mire qué certeza, mire de qué manera este hombre le habla a la familia, a los que van a quedar porque Él va a partir. Confíen en Dios, sirvan a Dios. Y más adelante está esa frase conocida: hagan ustedes lo que quieran hacer, lo digo en mis propias palabras, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque Él no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas, porque Él es fiel. Y Dios no solamente es fiel y actúa dentro de su tiempo perfecto, sino que Dios es fiel y su plan es perfecto. Versículo 2, mire lo que dice: Sara queda embarazada y da un hijo a Abraham en su vejez. Génesis 17, 21 dice: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Capítulo 18,
Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Hay una caricatura que sale un perrito, ¿verdad? Que hace así, que hace... ¿Lo han visto? No, ustedes están jóvenes, es una caricatura. Se la he mostrado a mis nietos. No sé si la risa de Sara fue de esa naturaleza o de esa manera, de esa forma, pero se rió. Y mire lo que le dice el Señor. Y mira lo que te dice el Señor a ti y a mí. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo que el Señor no pueda hacer? ¿Hay algo que el Señor no pueda lograr? ¿Hay algo que el Señor no pueda alcanzar? Ahora, si el Señor no lo hace, porque Él tiene algo diferente para tu vida y para mi vida. Si el Señor no te da algo, es porque no te conviene recibirlo. Si el Señor no hace algo en tu favor, es porque eso tampoco va a producir beneficio en tu vida. Si el Señor cierra esa puerta, porque Él va a abrir una puerta mucho más grande, más amplia y de mayor prosperidad y bendición. Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. En otras palabras, Isaac nace en el tiempo señalado por Dios. El tiempo perfecto de Dios. Y esto me demuestra tres cosas. Primero, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Segundo, sus planes son perfectos. Tú puedes estudiar, puedes planificar. Puedes pasar horas, días, noches sin dormir, planeando, planificando, pero el plan de Dios siempre va a superar tus planes, mis planes. Tercero, esto me da a entender que Él tiene control absoluto sobre todas las cosas, nada está fuera de la voluntad de Dios, nada. Dios es soberano y la soberanía de Dios, es uno de los pilares de la doctrina cristiana. Dios es soberano, todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, en todos lados está presente. Él es Dios, Él es Dios. Entonces, la fidelidad de Dios, y porque me entusiasmo mucho no ponía los textos, miren, por culpa de ustedes. Es que qué pasaje hermoso, ¿verdad que sí? ¿No es hermoso este pasaje? Sí. ¿Sabe que yo, antes de, cuando lo estoy escribiendo, porque a mí todavía me gusta escribir, aunque me gusta usar la tecnología, ¿verdad? Especialmente, tenemos una televisión grande para ver los partidos de fútbol, digo, para ver los predicadores y todo. Sí, no. Pero me entusiasma, entonces a mí me gusta escribir. Yo soy de la ¿cómo dicen en inglés? Old school, ¿verdad? Old school. Sí, a mí me gusta escribir y escribo, me encanta. Y luego ya voy a la computadora y trazo, ¿verdad? Hago la hermenéutica, luego paso a la homilética y después no sé a qué paso, ya ni yo me entiendo, pero bueno, me entusiasmo. El asunto que se me olvida de poner los textos, ya los hemos pasado, ahora la próxima, pero este es el segundo punto que quiero tratar. La fidelidad de Dios motiva la obediencia. La fidelidad de Dios te tiene que motivar a ti, a mí, a obedecerle. No podemos quedar inactivos o permanecer impasibles. Hombres de acción, mujeres de acción. No nos podemos quedar quietos en respuesta a lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad que no? Y mira lo que sucede. Dice, al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese mandato. Sara se había reído cuando le anunciaron que iba a ser madre. Es que mire, y el pastor lo explicó tal vez mejor de lo que yo lo puedo explicar ahora, pero humanamente hablando era imposible. En el capítulo 18, versículo 11, usted lo puede leer en casa, se lo dejo como tarea. Nos dice claramente que el tiempo de fertilidad ya había pasado para Sara, ya era una mujer grande. A mí no me gusta decir ancianos, ya es un término que no se debería de usar. Sí. Y hace una semana atrás aprendí de alguien algo que me cambió, me transformó mi mentalidad. ¿Se acuerdan que antes decían, oh, es sexagenario, decían cuando llegamos a los 60? Uy, te señalé, perdón Emilio, perdón, lo sé. Después decíamos septuagenario, octogenario,
Novenos ya están arriba, ya se fueron, ya ahí ya. Pero bueno, ¿saben lo que me dijo una mujer ya entrada en años? Me dijo, no, yo no estoy envejeciendo, estoy creciendo, me dijo. ¡Wow, qué lindo! Me sentí animado, dije. Sí, gloria a Dios. Me sentí contento. Me animó, de veras. Era imposible para Sara. Esto sin duda desata una crisis de fe en ella. Y ante tal anuncio me imagino que se habrá reído de nervios, tal vez. Posiblemente, no lo dice el texto. Estoy tratando de elaborar un poquito. Entonces Dios le dice a Abraham, llama a tu hijo Isaac, que significa risa. Y yo estoy convencido que Dios le ordena esto para que al llamar por nombre a Isaac, ellos ambos pudieran recordar toda la vida que Dios les había prometido y había cumplido la promesa. Versículo 4. Y el niño es circuncidado al 8º día. Abraham lo circuncida tal como Dios le había ordenado. Génesis capítulo 17 dice, todo varón sería circuncidado como señal del pacto de Dios con su pueblo. En otras palabras, el niño entra a ser parte del pacto y esa señal visible hacía que quedara demostrado que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y el texto afirma que Abraham tenía 100 años cuando Isaac nace y lo circuncida, lo cual me enseña dos cosas, pero antes de eso voy a decir lo siguiente. En 6 versículos, 3 veces habla de vejez. Vejez, 100 años. ¿Qué implica esto? ¿O qué me enseña a mí esto? Me enseña que el nacimiento de Isaac era de carácter milagroso. Humanamente era imposible, totalmente imposible. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pasado la edad de la fertilidad. Aunque para Dios no era imposible, lo podemos ver. Segundo, la fe sumisa y el carácter obediente de Abraham a los mandatos de Dios. O sea, él reacciona, él actúa, él no se queda impasible, él actúa de acuerdo a lo que Dios le dice que debe de hacer y lo hace. Y hermanos, acá hay algo que nosotros tenemos que aprender y me tengo un segundo para mencionarlo. Cuando Dios te dice que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer. Gloria a Dios. Sí, you better believe it. Just do it. If the Lord say, do this, do that, do it. Posiblemente te vas a quedar calladito, posiblemente no vas a hablar, pero Dios no quiere que hables mucho o que yo hable mucho. Dios quiere acción. Dios quiere acción. ¿Podemos decir amén a eso? Sí. Y es una buena forma de reaccionar ante el mover poderoso, misericordioso y milagroso de Dios. Finalmente, porque solo me queda ahora 15 minutos, este es el tercer punto. La fidelidad de Dios produce gozo y admiración. Dime si tú no te pones gozoso. Dime si tu corazón no se llena de admiración cuando ves que Dios se mueve en tu vida. Cuando tú tienes algo delante del altar de Dios y tal vez has estado orando por días, semanas, meses, y Dios hace la obra. Déjame contarte rapidito, tomar medio minuto. En el año 1989 yo caí en un pozo depresivo muy grande, muy grande. ¿Sabes por qué? Estaba peleando con el Señor. Porque el Señor me llamaba al ministerio y yo no quería saber nada. Y ahí está mi esposa de testigo. Y estuve 9 meses en cama, hasta que los doctores me desahuciaron. Y un día, estando en una sala para enfermos infecciosos, en un sanatorio privado, ahí en la ciudad de Huntington Park, entró una persona. Nadie podía entrar. Mis hijas, la más grande, me miraba por una ventana, yo lloraba amargamente, yo ya pensaba que me iba con el Señor. Me hicieron todas las pruebas habidas por haber en UCLA, del SIDA, de todo, de todo. Y entra una mujer.
y me dice, le traigo saludos del Señor Jesucristo. Era una paisana mía. Como que el Señor me dijo, te mandé gente de México, te mandé gente de El Salvador, te mandé gente de Guatemala, a ver si alguno de tu país. En ese momento yo me empecé a arrancar las cosas que tenía, llamaron a la enfermera, me quisieron amarrar porque pensaron que había perdido la razón. Y dije, tranquilo, no, estoy bien. Y me puse a llorar. Y entendí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Y le dije, yo prometo, si me levanto de esta cama, servirte toda mi vida. A los 2 días yo salía del hospital y me recuerdo que el cardiólogo me dijo lo siguiente, yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que ha pasado, pero tus estudios y me mostraban, tu corazón está perfecto, tienes un corazón de caballo. Así me dijo. Porque has practicado deporte toda tu vida y tu corazón es un poquito más grande que el corazón normal. Tienes corazón de atleta. Y entonces yo, en agradecimiento, le dije, gracias. Gracias. Y salí a correr. Y llegué al parque de Southgate. Corrí, caminé, corrí por 2 kilómetros llorando, dando gracias a Dios. Al día siguiente se unió mi pastor Nick Aguilar, que ya está con el Señor. Él no corría porque estaba muy grandotote, de San Luis Potosí. Me dice, yo te voy a acompañar. Y todas las mañanas nos levantábamos y caminábamos 2 kilómetros orando. Y mi corazón henchido de gozo, mi corazón henchido de alegría, mi corazón que rebosaba de admiración, porque Dios había hecho un milagro. Por eso yo puedo hablar de sanidad divina, porque la experimenté en carne propia. La fidelidad de Dios produce gozo y admiración. Escuche lo que dice el texto. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. El corazón de Sara se llena de gozo. La risa de incredulidad de Sara es transformada al reconocer que el nacimiento del niño es una realidad producto de un milagro de Dios. Algo imposible se hace realidad. Dios en su vejez le ha dado motivo para regocijarse en lo profundo de su corazón. Y el gozo acá tiene 2 aristas que son importantes mencionar. Primero, el hijo prometido ha llegado. Gloria a Dios. Segundo, y esta es importante también, y a veces no la mencionamos, Dios le había quitado la afrenta que pensaba sobre ella por ser estéril, por ser una mujer estéril. Génesis capítulo 11, versículo 30 habla de eso. En la antigüedad o en la antigua sociedad hebrea, la esterilidad era considerada una de las mayores tragedias y deshonras sociales para una mujer. La maternidad validaba su posición social, económica. En cambio, la infertilidad era símbolo de desprecio, de maldición y castigo divino. Por eso, en un momento dado, si retrocedemos en la historia, la sierva, al tener a Ismael, se burla de ella. Tú eres estéril, tú no puedes, yo pude y le di un hijo a Abraham. Pero Dios le quita la afrenta, Dios le quita esa maldición. Dios le devuelve la dignidad a Sara. Y eso produce profundo gozo en ella. Y en el versículo 7 habla de una profunda admiración que satura el corazón de esta mujer. Versículo 7 lo vuelve a leer. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? En otras palabras, ella es consciente de que el nacimiento de su hijo era algo improbable que pudiera suceder. Tan cercano a lo imposible por su edad, que si no fuera por la intervención divina no hubiese podido suceder. Era algo increíble. Ella está maravillada, está asombrada, está extasiada, está fascinada, viviendo una experiencia deslumbrante. Está deslumbrada. Y su asombro se da por el hecho de que siendo una anciana le permite ser madre. Y a la vez,
escuche esto, voy a decir algo que tampoco a veces no mencionamos. Dios de manera milagrosa le restaura sus capacidades físicas para poder amamantar. ¡Wow! Eso es un milagro. Gloria a Dios, el Dios de los milagros. Un milagro que le llena de gozo y admiración en lo más profundo de su ser. Wow. Dios es fiel. Dios había dicho, sal de tu casa, deja tus afectos. Qué difícil, doloroso, complicado. Sal a dónde? Tú sal a la tierra que te mostraré. Y el pastor nos contaba de la historia entre él y Lot, todo lo que sucedió, Sodoma y Gomorra, en fin, ustedes ya saben la historia, hasta que llegamos a este punto, donde la promesa se cumple, donde Dios cumple lo prometido. ¿Pero tuvieron que esperar 1 año? No. 2 años, 5 años, 10 años, 25 años. Y Abraham ya estaba como yo, viejito, entrado en años. No tenía artritis como yo tengo. Tal vez no tenía dolores de cintura como yo cuando me levanto en la mañana. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido a él y a su esposa para mostrar su fidelidad. Abraham era un roble y ella tal vez un poco disminuida físicamente, sin embargo Dios hace el milagro y le restaura sus capacidades. Dele gloria a Dios. Podemos confiar en Dios, ¿verdad que sí? Así que no perdamos la esperanza. Sigamos confiando. Dios, como dice el canto, es el Dios de lo imposible. Para el hombre puede ser imposible, pero para Dios todo es posible. El hombre puede tratar por aquí, por allá, pero Dios tiene, como dije anteriormente, un tiempo perfecto para manifestar su misericordia. Dios es fiel y actúa dentro de su tiempo perfecto. La fidelidad de Dios nos tiene que motivar a obedecer. Si Dios se está manifestando en tu vida, abre tus oídos, rinde tu corazón y deja que el Señor siga actuando, pero tú responde a ese mover milagroso y todopoderoso en tu vida. Y eso va a producir en tu corazón gozo y admiración. Ten la plena seguridad. Hay un canto que por ahí dice que el diablo nos quiere quitar el gozo. El diablo no te puede quitar el gozo. Todo lo que Dios te da, el diablo no te lo puede quitar. Gracias por ese amén. Sí. Todo lo que Dios te da, el diablo no te lo puede quitar. El diablo puede querer traer a tu caminar perturbación, intranquilidad, y sí lo puede hacer. Pero Dios no va a permitir que el diablo vaya más allá de lo que Él le permita hacer. Porque Dios es Dios, porque Dios te ama, porque Dios es fiel, porque Dios es soberano y porque Dios va a cuidar tu corazón, tu alma y todo tu ser. ¿Lo creemos?